Eh, Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de procedimientos oculares de laboratorio. Para hablar un poco de los cultivos, existen ciertas infecciones externas que amenazan con la integridad del ojo y requieren análisis de laboratorio para identificar el microorganismo involucrado. Los estudios de laboratorio oculares se centran en dos áreas, en citología y en microbiología. La citología nos ayuda a identificar qué bacterias, virus, hongos o alérgenos están causando la afección ocular, mientras que los cultivos ayudan a identificar la bacteria específica causante del mismo. Los cultivos son indicados cuando los hallazgos clínicos son insuficientes para llegar a un diagnóstico, y cuando la reacción titular es tan severa o em, cuando la infección no responde al tratamiento en un tiempo prudente. Las placas de agar son un medio sólido utilizado para el crecimiento de microorganismos, aislamiento e identificación de los mismos. El agar sangre, en cambio, es una placa más comúnmente usada que crecerá la mayoría de los microorganismos bacterianos. Para realizar el cultivo en los párpados, primeramente se debe limpiar cualquier residuo o costra que haya en el borde o en el margen palpebral. Humedecemos un aplicador con solución salina para frotar los márgenes del párpado y humedezca otro aplicador para realizar el procedimiento, tirando del párpado y limpia a lo largo del margen unas 3 o 4 veces. Inmediatamente después de esto vamos a inocular el agente en las placas de cultivo. Para la muestra del ojo derecho se puede utilizar colocando una tipografía de una R en el agar y para el lado izquierdo una L. Para el cultivo a nivel del saco lagrimal y las glándulas, se debe exprimir principalmente las glándulas de meiomio utilizando un aplicador humedecido. Y esta secreción que salga de exprimir estas glándulas la vamos a recolectar girando el aplicador en el margen palpebral. Para obtener la secreción en cambio del saco lagrimal, vamos a palpar suavemente el saco en mira de presencia de regurgitación o de secreción a nivel del puntum lagrimal. Para esta recolectarla y colocarla en una placa, un medio de cultivo. En cuanto a la conjuntiva palpebral inferior es usualmente el lugar para obtener el cultivo. Vamos a realizarlo vertiendo el párpado inferior y suavemente rodando un aplicador a lo largo de la conjuntiva. Para la córnea vamos a utilizar una espátula para obtener cultivos de úlcera corneal. Estilamos anestesia en cada ojo y utilizando una lámpara de alcohol vamos a flamear la espátula para lograr esterilizarla y colocarla de manera tangencial a la lesión para obtener la muestra del cultivo. En cuanto a la citología, que esta incluye frotis y raspados, los estudios con citología ocular son indicados cuando se presenta infección ocular o inflamación que necesite identificar o excluir ciertos organismos para llegar a un diagnóstico. Para realizar la citología a nivel de los párpados, si es que hay escamas o costras sobre el margen palpebral, vamos a utilizar un aplicador humedecido para frotar el margen y limpiar los párpados como tal antes de obtener el frotis. Luego, para ya obtener el frotis, vamos a tirar del párpado con ayuda de un aplicador seco. Vamos a frotar el margen del párpado en una sola dirección y luego vamos a extenderlo firmemente y de manera uniforme en una capa fina en un portaobjetos de vidrio. Si el material obtenido está seco, vamos a colocar gotitas de solución salina para permitir que el material obtenido se humedezca un poco y permitir de esta manera que se expanda de manera uniforme. Para la citología de las glándulas de meiomio y también del aparato lagrimal, vamos a exprimir las glándulas de meiomio y recolectar el material que se excreta de estas con un aplicador seco para posteriormente extenderlo en un portaobjetos de vidrio y las secreciones del canalículo lagrimal las vamos a recolectar de la misma manera en los casos sospechosos de catacricistitis. Los especímenes conjuntivales, en cambio, son obtenidos utilizando un aplicador seco o una espátula.
Normalmente la muestra es tomada de la conjuntiva palpebral inferior, pero también se utiliza la conjuntiva palpebral superior, especialmente cuando el tejido de esta zona es el más comprometido. Para tomar la muestra vamos a tomar un aplicador seco y frotamos en el fronix inferior. Luego colocamos el material obtenido en un portaobjetos y colocamos la placa en un baño de alcohol al 95% para fijar esta extensión y luego lo soltamos sobre una flama para fijar el espécimen. En cuanto a la interpretación de la citología, todo material, ya sea del párpado, la conjuntiva o la córnea, será teñido y evaluado. La tinción de Gram se utiliza para determinar si la bacteria es Gram positiva o Gram negativa. También es útil para describir la apariencia morfológica de microorganismos. Dentro de estos hay tres formas: cocos, bacilos y bastones, y cuatro patrones de organización, eh, solo en pares, racimos o en cadenas. La tinción de Gram es especialmente útil para evaluar úlceras corneales bacterianas y promover una guía en el microorganismo implicado para la elección del agente terapéutico. La tinción de Giemsa, en cambio, provee información acerca de la respuesta celular inflamatoria, la condición de las células epiteliales y la presencia de cuerpos de inclusión citoplasmática entre las células epiteliales.